Bienvenidos a Debate Inmobiliario año 23. Hoy tenemos un invitado especial, lo vamos a presentar primero, después vamos a ir a la tandita. Pero bueno, justo el momento para poder charlar de estos temas que tienen que ver con la ley de alquileres y muchas otras cosas más. Bueno, hoy lo tenemos a Iván Kerr, que ex secretario de Vivienda y hoy está a cargo de la misma en el área de la Fundación Pensar. Y es referente de lo que es el Juntos por el Cambio y fue presidente de Procrear, que le vamos a preguntar mucho con respecto a esos créditos. Así que bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. ¿Cómo estás vos? Nosotros ya estuvimos en Voces Inmobiliarias haciendo programas. Te decía antes de empezar el programa, estás igual. Es igual. No, ni un kilo más ni un kilo menos. Ni que la Argentina no nos diera motivos, ¿no? Está bien. Bueno, vamos a hablar mucho, porque tengo muchas preguntas y lo más importante es ver cómo ves y qué te parece esto de lo que ya el 11 de octubre quedó como la reforma de ley de alquileres, ¿ok? Dale. Primero vamos a ir un poquito a la tanda, a la publicidad con nuestros anunciantes y después venimos con las preguntas acá, Iván. Rentabilidad en dólares comprando y alquilando en Montevideo. M&M Propiedades Uruguay te brindará asesoramiento inmobiliario, notarial, jurídico e impositivo. Y además alquilará y administrará tu propiedad en Montevideo y te liquidará bimestralmente en la Argentina. Comunícate con nosotros al 598-996-51548 o nuestra página web mmpropiedades.com.uy. Bueno, Iván, vamos a empezar un poquito con la entrevista. Si te parece, yo tengo muchas preguntas, pero primero lo que le vamos a mandar es un abrazo a un amigo y gracias a él vos estás acá. Federico López Castromil y a los hermanos Leandro y Hernán Pietronave, que son Spinelli apellido, que conducen la columna de mercado inmobiliario de alquileres dentro de la Fundación Pensar. Correcto, sí, la verdad que espectacular el trabajo que han hecho. Lo conocí a Federico cuando era secretario de Vivienda de la Nación con motivo de, mirá, el tiempo que ha pasado, la ley de alquileres y los debates de la ley de alquileres, donde invitábamos a todas las partes para de alguna manera escuchar su opinión y ver cómo podíamos llegar a un proyecto en conjunto, lo cual fue muy difícil. Y después cuando salimos del gobierno y empezamos a armar el plan para este actual gobierno, que si Dios quiere Patricia Bullrich puede llegar a ser la presidenta, se me ocurrió convocarlo a Federico, que vino con todo el equipo de los Pietronave y demás, para directamente preguntarle al sector inmobiliario que nos ayude a armar la propuesta de gobierno, y han trabajado completamente gratis, además está decirlo, y no viniendo ellos de una militancia política, ni con ningún cargo, ni nada, con muchísimo esfuerzo, y la verdad que creo que ha sido bueno incorporar al equipo gente que viene directamente, que trabaja y que conoce el sector, porque son corredores inmobiliarios, aparte de Federico y su equipo. Y así que con ellos hemos hecho una propuesta muy buena de proyecto de mejoramiento de la ley de alquileres, que lamentablemente ha quedado infructuoso con la sanción de la ley. En diputados fue aprobada. En diputados fue aprobada, además. Te cuento un poco, nuestros propios diputados tenían una idea como muy equivocada del tema de la ley, que no entendían mucho, entonces con Federico les preparamos gacetillas para explicarle un poco qué sí, qué no de la ley, por qué no, nosotros proponíamos volver a los 2 años, por qué no ajustar los contratos por un índice que en aquel entonces iba un poco por debajo de la inflación, hoy va muchísimo por debajo de la inflación, te estoy hablando del 2020, 2021, pero explicar que otras cosas que la ley de alguna manera regulaba estaban bien, todo el tema obviamente de los honorarios de los corredores y martilleros, la diferencia entre expensas ordinarias y extraordinarias y demás, y tuvimos distintas rondas con nuestro bloque de Juntos por el Cambio para explicarle eso. Después nos dieron entonces que elaboráramos un proyecto de ley. Fue finalmente el que se terminó votando con media sanción, como decías vos, en diputados. Con 11 artículos. Con 11 artículos. Tuvimos Marcelo, como 2 etapas. El proyecto de mínima y uno de una ley entera. Federico y su equipo tienen un análisis hecho desde la primera ley de alquileres hasta ahora, artículo por artículo, y todo una propuesta de nueva ley de alquileres. Esa no pudo ser la que se sancionara en diputados y terminó siendo la que obtuvo medio sanción con el voto nuestro de Juntos por el Cambio. Acordate que Unión por la Patria en aquel entonces, hace un mes atrás, no lo votó
Y La Libertad Avanza, Milei tampoco la votó porque quería la derogación entera de la ley. Y nosotros dijimos, bueno, en política también es el arte de lo posible, ¿no? Bueno, lo que hoy podemos modificar y que lo que el sector más demanda es plazo y ajuste de contrato, entre otras cosas. Y ahí fuimos al Senado y bueno, volvió con el rebote de un dictamen contrario. En el ajuste de la que quedó, ¿qué diferencia hay al ajuste que ustedes estaban en diputados? Nosotros directamente estábamos dando la libertad de ajustar los contratos como las partes dispongan, con 4 meses entre contrato, y ahora volvió a una fórmula que es esta fórmula hogar, que venía usando el Ministerio de Hábitat, que de vuelta sigue generando el mismo problema, y es como que estos 4 años tendrían que haber servido para los diputados de cualquier espacio político, pero especialmente por la Unión por la Patria o Frente de Todos, para el oficialismo, que no va a servir, y con eso ya te doy mi opinión respecto de lo que considero de la ley que se sancionó esta semana, no va a servir nunca un índice que ajuste por abajo de la inflación. Ningún propietario lo va a querer aceptar. Ningún propietario lo va a querer, menos en un momento de volatilidad y de altísima inflación como la que vivimos hoy. Todos se van a querer proteger. Y a diferencia de lo que sostiene el oficialismo y algún que otro militante de la actual ley y demás, termina siendo un perjuicio para el propio inquilino, porque ¿qué produce? Retracción de la oferta, ¿no? Lo hemos visto en estos 3 años. El propietario dice, si tengo que alquilar a 3 años con un índice en el que voy a perder plata, no lo hago. Y además le produce un salto importantísimo cuando tiene que generar ese ajuste, que claramente el salario del inquilino no pega ese salto. Entonces, es como que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Exacto, yo creo, bueno, no, el sector nuestro, los últimos 6 meses, no hay oferta de alquileres. Y lo que hay es al valor, a cualquier valor. O sea, piden cualquier cosa porque hay poca oferta. Totalmente. Eso es el producto de la ley anterior. Y el ajuste tenía que ver, más allá del ajuste, el tema de lo que se buscaba es buscar un ajuste como era anteriormente, que era de acuerdo a las partes, que intermediábamos nosotros y tratábamos de hacer algo razonable y que quede ya pactado en el contrato. El inquilino ya sabía cada 6 meses cuánto iba a tener que pagar. Y volver a esto es peor. Yo creo que esto era lo va a empeorar. Era una irregularidad la de antes, ¿no? Déjame decirte. Era una irregularidad, porque, bien decís vos, el mercado le encontraba, o el sector le encontraba la vuelta, ¿no? Pero en los hechos vos tenías la prohibición de indexar de la vieja ley de convertibilidad del año 91, que sigue estando vigente, entonces vos no podías ajustar el contrato. En los hechos sucedía y vos pactabas decir, mira, vamos a alquilar por 2 años con la anterior ley y yo te voy a pegar un salto al año o a los 6 meses, que en definitiva era una indexación encubierta. Ahora, vos no sabías al momento de firmar si ese aumento que ibas a pegar a los 6 meses o al año iba a estar acompañado o no por la inflación. Era un poco lo que calculabas, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacer en la gestión es decir, directamente deroguemos la prohibición de indexar, y el proyecto que elevamos nosotros en el año 2019 decía eso, porque es en los hechos lo que sucede en todos los contratos de alquileres. En el Congreso terminó con este índice de alquiler promedio entre salario e inflación. Que hecho bajado a números, es un poquito menos, pero no mucho menos. Es un poco menos, pero tiene muy al detalle por ahí para el que está viendo. El problema es que el salario, el coeficiente de variación salarial que mide el salario, ¿me seguís? Sí, sí. Se publica con 3 meses de retraso, mientras que el de la inflación se publica en la UBA o el SER todos los días. Entonces vos estás haciendo un promedio entre un índice, que mide la inflación, que se publica todos los días, con uno de un salario que se publica con 3 meses de retraso. Si hubiera estabilidad económica, que no la hay, no hay tanto problema. Ahora, miren lo que han pasado en 3 meses en la Argentina. Entonces, ahí es donde no te sirve. Y aparte habrá que ver las paritarias, a ver qué aumentos tiene la gente. Para el propietario, lo que él ve, dice, bueno, va a ver si hay una inflación del 20% trimestral, quizás le aplican el 10% porque el salario da menos, pero yo me siento perjudicado porque para mí es el 20%. Y además, mucho más allá de eso, O sea, ¿para qué se tiene que meter el Estado en fijar cómo tienen que ajustar los contratos? Que de alguna manera las partes libremente lo hagan, ¿no? O
vos y yo cuando vamos a hacer un contrato de alquiler, yo te voy a alquilar mi casa a vos, necesitas que venga alguien y te diga cómo tiene que ser. ¿Lo podemos negociar entre las dos Pero Iván, partes? ahí te pregunta, ¿por qué entonces Lipovetsky, que estuvo en programas míos de Voces Inmobiliarias, fue uno de los que promulgó y la introducción de la ley anterior? Y fue un error. Un error. Fue un error y él mismo, Daniel mismo lo ha dicho, pero contemos la película completa. Igual vamos a aclarar, esto no pasa, la ley no hubiera, nadie se hubiera quejado de la ley si no hubiera habido inflación. Si en este país no hubiera habido inflación, nadie habla de Bueno, todo. pero lo hay y hay que medirlo con eso. Ahora, vos tuviste la ley con Lipovetsky, con Daniel. Él mismo ha dicho públicamente que listo, no funcionó y se equivocó. Ahora, él no vota solo la ley, la votaron un montón de diputados, Marcelo. Y después pasó al Senado, porque acordate que en la Argentina tenemos dos cámaras. Y en el Senado, Juntos por el Cambio se abstuvo de votarla y se votó en junio del 2020 con el voto solamente del Frente de Todos. Listo, bueno, la ley no funcionó, déjame terminar con esto. La ley no funcionó 2021, 2022, 2023. Cuando la vas a modificar, volvés a cometer el mismo error. Es como, de vuelta, te repito, pareciera como que o están ajenos a lo que sucede todos los días cuando salís a alquilar a la calle, o parecía como que no aprendieron nada en estos 4 años. No tienen ni idea, o sea, no conocen el mercado, no viven el día a día, no saben la retracción que hay, no saben los valores de los alquileres, que hoy es imposible alquilar, y todo por algo que de una ley que no sirvió y que no la modificaron en nada. Sí, para mí, desde el punto de vista del propietario, sí, exactamente igual o peor, porque ahora el margen de ajuste es en contra del propietario. O sea, que yo te quería preguntar respecto a eso. Le termino de mandar a los chicos, a Federico López Castromil, que también fueron los que permitieron que estuviera acá este chico economista macanudo, que hablamos mucho, Federico González Rocco, un capo. Le mandamos un saludo y agradezco eso. ¿Qué podría pasar si asume o gana las elecciones Juntos por el Cambio con respecto a esta ley? Mira, Patricia ha sido terminante respecto del tema de alquileres y está en la plataforma de su propuesta de que ella directamente planteaba derogar la anterior, ¿no? Con lo cual, imagínate que que además nuestros diputados y senadores no la han acompañado, lo mismo plantearíamos, ¿no? O sea que si ustedes ganan y tienen mayoría en diputados y senadores, ¿sería algo para analizar y para cambiarla o para plantearíamos directamente una modificación y ¿o presentarían la anterior, esta que imputó? No, buscaríamos una ley donde el Estado tenga menos intervención en los contratos de alquileres, donde no necesita de vuelta las partes, que venga el Estado y fije los valores, los precios o las condiciones, y que automáticamente lo que genera es un mercado paralelo de eso. Lo mismo pasa con el dólar, lo mismo pasa con todas las cuestiones. Y sí, que este gobierno no ha hecho nada absolutamente de eso, Marcelo, no ha hecho nada, es generar una política de acceso a la vivienda utilizando al alquiler como una herramienta más. Eso lo tenías en la anterior ley, creaba el programa de alquiler social, un programa que funciona, una política, perdón, que funciona en muchísimos países de la región, lo tiene Uruguay, lo tiene Colombia, lo tiene México, lo tiene Chile, utilizan el alquiler social o el alquiler tutelado como una herramienta más de acceso a la vivienda digna y que además te constituye sujetos de crédito, familias que por ahí pueden pagar un alquiler, pero no tienen capacidad de mostrar ingresos. En la Argentina, muchísimas familias hoy, ¿no? Un 40 y pico de % son informales, pero que demostrando que pagan mes a mes la cuota de un alquiler, generan su historial crediticio y luego pueden ser sujetos para comprarse una casa. Ayudar a jubilados que no llegan, familias que hoy alquilan una pieza en el medio de un asentamiento pagando valores carísimos por algo completamente inhumano, que no tienen garantías y que el Estado puede ayudarlos. Todo ese rol de la política habitacional donde el alquiler es cada vez más una herramienta, este gobierno no ha hecho nada. Sí, o vos has visto que el Banco Nación o el Banco Provincia de Buenos Aires de Kicillof haya sacado alguna herramienta de garantía para alquilar o seguro de caución para alquilar, nada. Y en vez se han metido en algo que funcionaba bien para entorpecerlo y generar hoy tal vez el peor momento de acceso a la vivienda de los últimos 50 años. Te hago una pregunta, a ver, vamos a suponer
que vos volvés a asumir la Secretaría de Vivienda, ¿no? ¿Cuáles serían los Conjuntos por el Cambio? ¿Cuáles serían las 3 medidas que vos realmente adoptarías estando de vuelta en ese lugar? Mira, primero tenemos que enfocar los recursos del Estado a donde está el déficit. Hoy el déficit habitacional, no tenemos los datos del censo del 2022, pero es más cualitativo que cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto, Marcelo? Que hoy el déficit en la Argentina está más enfocado en mejorar las condiciones de donde vive la gente que en construir nuevas. Sin embargo, la política del Estado actual es solamente construcción de viviendas sociales, que además eso genera un déficit fiscal enorme. Entonces, lo primero, buscar que los programas vayan a donde están los problemas. Hoy, si tenés recursos, hay que utilizarlos mucho más en pavimento, luminaria, título de propiedad, mejora de las condiciones existentes de la vivienda, que en hacer barrios de viviendas sociales, que además salen mucho más caros y impactás menos. Eso es lo primero. Después hay que recuperar transparencia, ¿no? Transparencia de qué haces con los recursos, que la gente hoy con el celular pueda aplicar al programa, necesito tal o cual cosa, poner el foco en la persona. Hoy vos mirá la distribución de a dónde va el dinero de la política habitacional y es todo clientelar. Te doy un ejemplo, Procrear. 4.000 viviendas construye Ferraresi en Avellaneda, que fue el ministro de Hábitat, y ni una vivienda construye en Lanús. 2 municipios contiguos, uno al lado del otro, idéntica población, más o menos 350.000 habitantes en los 2 municipios, mismas necesidades habitacionales, no hay una para Lanús y 4.000 para Avellaneda. ¿Quién era el ministro hasta hace un año atrás? El actual intendente. Bueno, hay que volver a la transparencia en la distribución de los recursos. Y otro gran tema es recuperar el crédito hipotecario. Vos me preguntás qué haría. Hay que hacer todo lo posible por que se recupere el acceso al crédito hipotecario. Es la herramienta número 1, dinamizadora absoluta, que el mundo entero utiliza para permitir el acceso a la vivienda. En estos 4 años no tuvimos nada. Esa es la que más necesitamos en el sector inmobiliario, es la que más necesitamos. La poca que tuvimos del Procrear en el gobierno de Macri, los inmobiliarios nos sirvió, tuvimos bueno, hay que recuperarla. un aumento en las ventas, nos sirvió. Le voy a pedir al señor director que vamos a ir a una tandita más, vamos a repetir, no sé si no la vi al principio, pero si no estuvo o estuvo, la vamos a volver a poner la placa de nuestro auspiciante que tiene que ver con las garantías. Señor director, no sé si está ahí, me puede poner la placa. Le agradecemos el auspicio de Fianza Prop. Fianza Prop es una empresa nueva, compuesta por empresarios inmobiliarios, pero que lo que tiene son 2 cosas importantes. Una es el costo para el inquilino, dentro de lo que son fianzas, no caución, es la más económica. Y con respecto al corredor inmobiliario, porque este es un producto hecho para el corredor, no trabaja con franquicias, es la que mejor participación tiene. O sea que Fianza Prop, una nueva compañía para tener en cuenta, más barata para el inquilino y mejor para el corredor inmobiliario. Ahora seguimos. Bueno, con respecto a las garantías, una de las cosas que si llegás a asumir, nosotros estuvimos charlando en su momento, que tengas en cuenta el sector inmobiliario para que abra las puertas y sea el promotor de este tipo de cauciones. Pero totalmente. Porque no te olvides que el inmobiliario es el que las empresas más grandes que hoy están operando en el mercado han sido promocionadas y las puertas se abrieron a través del sector inmobiliario. Nosotros creemos que el rol del Estado en la política habitacional, contestando a tu pregunta de incluir y tener en cuenta el sector inmobiliario, es subsidiar la demanda, pero no ser el constructor de toda la oferta y el interventor. Mirá, déjame darte un ejemplo. Mirá lo que nosotros, o cuál fue nuestra visión del presidente Macri, y que claramente Patricia Bullrich, si es presidenta, comparte, versus el gobierno actual respecto al Procrear. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros en Procrear dijimos, que los bancos den crédito, les damos las condiciones, nosotros ponemos un subsidio a la demanda de hasta un 30% del capital y que la gente salga a buscar por todas las ciudades. Eso fue y ahí entrabas vos, entraba el corredor, entraba todo y todo el mercado activaba. Exacto. Volvió este gobierno y volvió a lo que hacía Cristina. No. El Procrear lo hacemos todos nosotros construimos, le damos nosotros el crédito a la gente, lo cual, permitime decirlo, es una soncera tamaño aparte baño. Eso les permite hacer negocios. En ninguna parte del mundo el Estado es
el otorgador del crédito. Para eso está en el sistema financiero. ¿O vos viste alguna vez que si yo dejo de pagar, el Estado me va a ejecutar la hipoteca? Mira, Iván, yo ahí creo que una vez lo hablamos juntos con respecto al crédito. Primero que en ese momento el sector inmobiliario se reactivó, nos sirvió mucho para vender. Pero yo tengo un caso especial que es mi hijo. Creo que te lo comenté. Mi hijo entró, ¿te acordás que era subsidiaba el 20%? Sí, y después nosotros le ayudamos con el 10%, pero hoy, al día de hoy, mi hijo, que está contento, tiene su casa, su propiedad, está pagando las cuotas que paga son mucho menores que si tuviera que pagar un alquiler hoy en ese mismo lugar. Primero porque cuando él, viste que salió la posibilidad de que vos podías congelar la cuota y aumentar el plazo. Entonces, si él siempre se mantuvo en una cuota que hoy está mucho más por debajo de un alquiler. Y él está comprando. Pero ahí vos te metés, o sea, que no fue malo Totalmente, yo lo defiendo en todos lados donde voy. Sé que es polémico. Vos lo que estás hablando puntualmente es de la uva, ¿no? Sí. Y yo lo defiendo en todos lados. Massa el otro día decía en el debate que va a recuperar el crédito hipotecario. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? No dice cómo, ¿no? Y en estos 4 años tampoco lo hizo. Y después salió en otro lado a decir a los que fueron estafados con la uva. La uva no es una estafa. La estafa es la inflación. Exacto. La estafa es lo mismo que la ley de alquileres. El problema de la ley fue la inflación. Fíjate, hagamos el análisis de la uva. Obviamente que entiendo, y todas las personas que están mirando del otro lado dice, con lo que me ha aumentado la inflación, la cuota, se me ha hecho mucho más difícil. La cuota está por debajo de un alquiler. La cuota, no eras propietario, ahora lo sos. Sí. ¿Está bien? O sea que antes alquilabas. El INDEC dice que los alquileres aumentaron por arriba de la inflación. La cuota del crédito hipotecario no te aumentó más que la inflación porque es inflación. Además, en Argentina las propiedades están valuadas en dólares. Compraste un dólar de Macri a 17, a 20 pesos, hoy sale 1.000. Exacto. O sea que hoy tu hijo compró un departamento de $80.000 a dólar a 20. Hoy, si lo tuviera que vender, cancela el crédito con $10.000. ¿Qué es lo que habla mi hijo? Me dice, papá, si este gobierno no cambia, yo vendo el departamento, me voy a llevar una buena diferencia en dólares, porque... ¿La tenía antes? No. Entonces, ¿quién lo estafó? No es la 1050. ¿Cómo era la 1050? La 1050 sí, lo que indexaba era la tasa de interés. Entonces, ¿qué te pasaba? Que debías más crédito que lo que valía tu casa. Eso no le pasó a ningún deudor hipotecario UBA. Todos los deudores hipotecarios UBA te pueden decir, me está costando pagar por la inflación que ajusta por arriba de mi salario. También, pero tiene la posibilidad de ampliar el plazo. Pero además, poner que te dijeran eso, tienen razón. Pero todos con su inmueble evaluado en dólares... Hoy tienen mucho más plata. Vale mucho más plata que lo que le deben al banco. Aún con la estafa que ha sido la inflación. Exacto. A mi hijo, haciendo los cálculos de lo que vale el departamento, si lo vendía hoy, le quedaba una diferencia importantísima que él no había puesto. O sea, él había puesto el 10%. Yo lo digo como ejemplo porque es la realidad, no es que estoy diciendo porque si es mi hijo que compró... Y como dijiste vos, 180.000 nuevas familias compraron su casa con un crédito hipotecario UBA. Eso significó que todo el mercado inmobiliario se movió. Alguien vendió y se compró otra, con lo cual eso se multiplica por 3 o por 4, porque alguien dijo, vendo mi departamento en Valvanera de 60 metros a tu hijo que se compre eso y yo me voy a vivir a una casa... Sí, siempre hay una cadena. El sector inmobiliario se basa en función de un inicio, una cadena. Uno vende para comprar, pero siempre hay uno que arranca. El que arranca es un inversor que tiene la plata, que hoy no está, que es el que tiene la plata afuera o lo que fuera, y el crédito. Son los dos que arrancan toda la cadena. Cuando están los dos, bienvenido seas, en la panacea. Pero cuando no hay ni inversores ni crédito, el sector inmobiliario está muerto. Bueno, hay que recuperar el crédito hipotecario como una herramienta central. 2 cosas respecto a eso. Este gobierno no dio ni uno en 4 años. Tenemos el 0,2% del Producto Bruto en crédito hipotecario, el menor de la historia de la Argentina. De eso te quería hacer una pregunta. Y Massa, que ahora dice en el debate... que uno le preguntaría, ¿por qué no lo hizo antes? Dice, cuando en mi gestión voy a recuperar el crédito. De hecho, hay una propaganda en la televisión que dice, vas a tener crédito. ¿Cómo? Para poder recuperar el crédito a largo plazo en la Argentina, Marcelo, necesariamente tenés que ordenar la economía con déficit fiscal galopante como el que tenemos hoy, gastando y emitiendo y generando inflación de 2 dígitos. Es imposible que pueda haber crédito a 30 años. Yo siempre recuerdo, Iván, en una operación que yo hice personalmente, a través de un crédito que ustedes dieron de la ciudad de Buenos Aires, una gente que compraba ahí, salía de la villa y compraba en Villa Luro, ¿me acuerdo? Primera casa. Primera casa, sí. Vamos a hacer la operación al Banco Ciudad, le dieron el 100% a esa gente muy humilde. Fue una linda operación porque vos cuando ves gente, viste,
de muy bajos recursos, poder acceder a una propiedad realmente es una situación emotiva. Pero más allá de eso, cuando se termina, los honorarios nuestros los pagó el banco, o sea, lo pagó el crédito. O sea, Sí, sí. la gente no pagó nada. Bueno, O sea, cuando tuvimos a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad, me acuerdo que Horacio Rodríguez Larreta era jefe de gabinete y Mauricio Macri era jefe de gobierno. Nos dicen, bueno, lo mismo que vos, ¿qué programas pueden hacer en el Instituto de Vivienda? Y dijimos, mirá, lo que no tiene es un programa de crédito. Le volvimos la puerta al Banco Ciudad, generamos ese programa. Fue como, si querés, la versión inicial. Ahí lo que subsidiábamos era la tasa de interés. Y después, estudiando un poco más del tema y viendo, fuimos a lo que los americanos llaman, viste, el upfront subsidy, que es andar directo a subsidiar el capital. Y cuando tuve a cargo de Procrear, lo que hicimos fue eso. Y fíjate una cosa, y te termino con esto. Vos subsidiás, como en el caso de tu hijo y otros tantos, el 20% del capital, y esa inversión que haces en ese 20% la multiplicás por 5 o 4, si querés, familias que ayudas. Mientras que lo que hacen hoy es, te hago una casa a vos y te la entrego a vos. Y no permito justamente el apalancamiento, ¿no? Que es lo que necesita. ¿Y cuánto pensás? Supongamos que ustedes asumen el gobierno y demás. ¿En qué tiempo? ¿Qué tiempo se puede llegar a tener que esperar para que ustedes puedan prepararse y lanzar estas nuevas líneas de crédito como hubo en su momento? Mirá, te soy recontra sincero, para no vender espejito de colores. Días atrás, en reunión con los equipos económicos de Juntos por el Cambio, en los que cada una de las distintas áreas tenía que rendir examen de su programa, vimos que un poco de asumir el 10 de diciembre, por un año por lo menos, no va a haber acceso al crédito hipotecario. De vuelta, hasta tanto vos no estabilices un poco las variables, termines con todos los cepos y todas las distorsiones que tiene la economía y puedas volver a generar confianza en la moneda, no hay posibilidad de que le digas a ningún banco, por más que vos subsidies el 20, el 30, el 40, lo que fuera, de que le digas, sumate y prestá a 20 años. Te dicen qué condiciones, a qué tasa, cómo estimo mi riesgo, mirá lo que soy, es imposible. Entonces, hoy arrancaríamos por otras cosas que también son necesarias hacer. Por ejemplo, la urbanización de barrios carenciados y demás, donde el gobierno actual ha tenido el dinero en cuenta y no lo ha utilizado. Hay algo que de los 100.000 viviendas que el gobierno de Alberto Fernández dice haber hecho. Además, vos tenés información, yo no la vi en ningún lado. ¿Es así? Mira, es una mentira más grande que una casa, ¿no? Nunca mejor la frase en este caso. Primero, que no son que las hicieron, sino que dicen que las entregaron. Sí. Nosotros le pedimos, a través de acceso a la información pública, que es una ley que promovimos nosotros, cuáles eran, a ver dónde están, porque en todos lados Alberto Fernández dice que entregó 100.000 viviendas, nos costó bastante que cumplieran y que nos entregaran la información, finalmente la entregaron en el Congreso. De esas 100.000, 30.000, 40.000 eran mejoramientos y conexiones a servicios públicos, que están muy bien, porque hay que hacerlo, pero no son la entrega en una nueva casa. Y el resto, el otro 60%, cuando empezamos detalle por detalle, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires dicen, la información es pública, dicen que entregaron 8.000 viviendas. ¿Dónde están? Claro. Ahora, cuando vamos al detalle de cómo se componen esas 8.000 viviendas, agarran, por ejemplo, Rodrigo Bueno, lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, lo tenemos en la gestión nuestra. Cuentan el Playón Chacarita, acá cerca, lo hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo entregó en la gestión nuestra. Cuentan Estación Buenos Aires, atrás de la cancha de Huracán, lo entregamos nosotros. Entonces, y lo mismo le pregunté a los cordobeses, a los mendocinos y a muchas otras provincias, che, acá dice que ustedes le dieron 5.000, 3.000. Nada, cuento chino. Agradecemos acá a mi amigo Victorino de la Plaza, que me acompañó hoy, que está como asistente de producción. Le voy a pedir que me vaya marcando cuando lleguemos a los 30 minutos, que me vaya avisando, porque lo traje como amigo y como asistente de producción. ¿Viste? Somos colegas. ¿Ya estamos? Estamos ahí. Bueno, vamos con las últimas. Y lo más cuestionable de eso, Marcelo, te agrego una cuestión más. No es si entregaron 100.000 o si son verdad o no el número, pero la verdad que es irrelevante. A la gente que tiene necesidad de vivienda no le cambia nada que digan que te dan 100.000 o que yo diga que son mentiras que te dan 100.000. El problema es hacer de esto el proselitismo, ¿no?
El gobierno, o sea, casi como la única cosa que ha tenido para mostrar, lleva a todo el gabinete entero cada vez que tiene una entrega de vivienda, monta un escenario con Alberto Fernández y todo su gabinete y casi que somete a todos a un acto partidario de unidad básica en algo que es una política pública, que se hace con el dinero de todos los argentinos, no es una cuestión del espacio, y es una confusión total que hacen ellos, lo ves con Insaurralde, una confusión total entre gobierno y Estado, ¿no? Cuando vos estás tu gobierno está en el Estado, no sos vos el Estado somos todos, y es así. Bueno, en la vivienda han hecho en estos 4 años de un acto proselitista y clientelar, es algo que claramente Patricia Bullrich, si es presidenta, no va a continuar, no va a ser de la entrega del acto de entrega de vivienda una unidad básica militante. Bueno, ¿y hay autocrítica en Iván Kerr? Siempre hay que tener autocrítica. Entonces la pregunta, vamos a remontarnos al supuesto, al momento que vos fuiste teóricamente secretario de Vivienda. Si tuvieras que hacer una autocrítica ahí, ¿hay algo que hiciste que no tenías que haber hecho o todo lo que hiciste te parece que fue bueno? No, en general estoy satisfecho con el trabajo que hicimos, que creo que pusimos al tema de la vivienda en agenda que no estaba. Veníamos de los bolsos de López y de obra pública, incluimos el concepto de hábitat, que es superador, si querés, de la vivienda propiamente dicho, y este gobierno en eso lo ha continuado. Sancionamos la ley del RENAVAP, dándole identidad y poniendo luz sobre los barrios populares que no existían y no estaban en ningún lugar, y creamos el tema del crédito hipotecario como una herramienta más. Si querés, en el DEVE nos quedó... No, más de una, hay más de una. Nos quedó en la UBA, nosotros decíamos que tenía que tener un tope contra salarios por si la inflación se disparaba, y había mucha confianza de que eso no iba a pasar, y creo que claramente en la Argentina no funciona como en Chile, que no tiene un tope, la UEF chilena, y funciona desde la década del 60 hasta ahora. Nunca la inflación se disparó, pero nosotros venimos teniendo una inconducta con eso. Creo que eso debió haber estado. Ley de alquileres. Dimos la discusión desde el lado del Poder Ejecutivo, o sea, desde la Secretaría de Vivienda, incluimos a todas las partes. Muy difícil lograr consensuar y ponerlos de acuerdo, y después llevar esa discusión al Congreso, donde no tenés mayorías, te puede salir el tiro por la culata. Lamentablemente es un poco así. Y el otro gran tema es, nos quedó también, a pesar de que le metimos y tratamos, generar una transformación en los sistemas constructivos y en los institutos de vivienda, ¿no? El cambio climático es un tema que afecta a todos, y la construcción claramente es uno de los grandes generadores de los gases de efecto invernadero. El mundo entero, Marcelo, ha ido transformando sus sistemas constructivos hacia sistemas menos contaminantes, por decirlo simple, ¿no? Saliendo de la típica construcción tradicional que tenemos en la Argentina por sistemas no tradicionales que contaminan menos, donde la envolvente justamente, que tiene mucho que ver con consumir menos electricidad, menos calefacción, menos gas para calefaccionarse. Bueno, iniciamos ese trabajo, si querés, pero le faltó o le falta todavía como una vuelta de tuerca. Vos mirás el sector y vos lo conocés mejor que yo, todavía no está ese tema de el construir sustentablemente o de esa agenda verde en la construcción, y entender el impacto. Si querés, hasta en algún momento puede ser hasta más caro que la construcción tradicional, pero después te lo repaga lo que ahorrás en energía. Hay que todavía seguir inculcando esta transformación en los sistemas constructivos. Bueno, nos gustó el Iván con la autocrítica, lo mejor. De todos los entrevistados, a veces la autocrítica es lo más difícil. Te agradezco, Iván, que hayas venido. Agradecemos a Federico Los Pietronave, a mi amigo Victorino, que está acá, que vino a acompañarme. Y bueno, hasta acá llegamos. Nosotros vamos a seguir con el próximo programa con más debate inmobiliario. Hasta la próxima.